Antes de empezar, dejen un saludo rápido en los comentarios. Puede parecer insignificante, pero créanme, realmente ayuda a compartir en YouTube esta historia con más fanáticos de la ciencia ficción como nosotros. Me encantaría ver quién la ve. Los humanos están locos. He visto cosas que nunca pensé que fueran posibles. Las palabras del emisario resonaron por la cámara, pesadas y temblorosas. El consejo de su pueblo, reunido en sus asientos escalonados de piedra y metal, inclinados hacia adelante, ojos abiertos, zarcillos enroscados, con inquietud. Ninguno habló al principio, como si no estuviera seguro de si exageraba o confesaba su locura. Finalmente, el Elder Karesh rompió el silencio. Su voz llevaba el peso de la tradición y la duda. «Explíquese, emisario. ¿Qué hicieron?» El emisario respiró hondo, forzando el aire a través de su pecho hasta que su columna se asentó. Su piel aún recordaba las vibraciones de las explosiones. El obturador de agujeros se doblaba bajo el fuego. Nunca había imaginado su papel como el observador lo llevaría al borde de la aniquilación. Sin embargo, aquí estaba. «Me enviaste a aprender», dijo. «Observar sus métodos, estudiar su disciplina. Eso es lo que...» «De acuerdo. Una simple escolta a un mundo de entrenamiento». Pensé en tomar notas. Se le hizo un nudo en la garganta y por un instante las imágenes lo abrumaron. Había sido un simple viaje diplomático y así, su mente fue arrastrada de nuevo al recuerdo, reviviéndolo. Los humanos llegan en una formación compacta de naves, cada una con marcas de uso pero llena de movimiento. Sus líneas no son tan elegantes como los de las Valkyrie. Parecen hechos para los golpes, para sobrevivir a lo que sea que el vacío les arroje. A la cabeza navega el buque insignia Routes, con el casco más oscuro que los demás, marcados, pero orgullosos. Se encontraban en la plataforma del muelle de atraque. El emisario flanqueado por sus dos compañeros. Jalen, alto y delgado incluso para su especie, su piel de un lavanda pálido, ajustada a él regulador de respiración atado a su cuello cada pocos segundos, tics nerviosos que lo delataban. Tariq, más bajo y de hombros anchos, su carropacía estrí con patrones de bronce, se comportaba con una confianza que parecía más firme, aunque quizás solo estaba mejor enmascarado. Detrás de ellos, su líder, el alto portavoz Veer, apoyó ambas manos en su personal, con la mirada fija en el emisario. Cuando el comandante humano salió, era más alto de lo esperado. Anthony lo llamaban Rogers. Tenía el pelo canoso en las sienes, aunque mantenía una postura erguida y una mirada penetrante. Sonrió con la facilidad experimentada de alguien acostumbrado a derribar muros entre las especies. «Emisario», dijo Roger extendiendo una mano enguantada. «Espero que este sea el primero de muchos viajes juntos. Nuestra alianza puede significar algo más grande para ambas partes». El emisario dudó solo un instante antes de colocar su mano en la de Rogers. El agarre era firme, pero no aplastante. Humano siempre añadía pequeños gestos como este, señales físicas de intención. Para ellos, significaba confianza. Para él, significaba adentrarse en algo impredecible. Detrás de él, Ver se inclinó, su voz casi un susurro, lo suficientemente baja para que solo los adornos del emisario para atraparlo. «Observa de cerca, aprende todo lo que puedas de ellos». Al emisario se le revolvió el estómago mientras asentía. Entonces él y sus compañeros abordó las raíces. Dentro, el aire se sentía más cálido, cargado de energía. Los humanos se movía con paso firme, no con la calma mesurada de su gente. Pasaban uniformados, intercambiando palabras rápidas, a medias. Sonríe, asiente. Todos parecían saber cuál era su papel sin esperar órdenes. Era inquietante. Sus habitaciones eran modestas pero limpias. Mientras se instalaban, el propio Rogers pasó por allí como si tuviera tiempo de darles la bienvenida personalmente. «¿Suficientemente cómodo?», preguntó. «Es eficiente», respondió el emisario con cuidado. «Esa es una palabra para describirlo». Rogers se rió entre dientes. «Esta misión, emisario, no se trata solo de formación. Se trata de mostrarte cómo vivimos, cómo luchamos, cómo sobrevivimos. Las alianzas no se construyen en el papel, se construyen a partir de aquí». Hizo un gesto vago hacia la pared, hacia la noche interminable que había más allá. El emisario inclinó la cabeza. «Para nosotros esta es una oportunidad de aprender. Para ti parece
más bien una oportunidad para demostrar. Quizás sean ambas cosas, respondió Rogers. Ya lo veré pronto. Su confianza inquietó al emisario casi tanto como lo fascinó. Saltaron a la estela. La nave vibró a medida que la realidad se doblaba. La vista exterior se transformaba en ríos de luz. El emisario se aferró al borde de su asiento con más fuerza de la que debía. Roger estaba sentado cerca, tranquilo, como aunque viajaba por un camino tranquilo en lugar de atravesar el espacio, miró al emisario. Nunca has viajado con nosotros, ¿verdad? Así no, emisario, admitido. Entonces es un buen momento para empezar. Cuando lleguemos al campo de entrenamiento, lo entenderás. Ya verás. Cuánto más fuertes somos cuando nos mantenemos unidos. Las palabras resonaron en la mente del emisario. Juntos somos más fuertes. Se preguntó qué significaba eso en la práctica. Pero antes de que pudiera preguntar más, entre un salto y otro, el barco se sacudió violentamente. Las luces rojas brillaron en el puente. El comunicador, la oficial, una mujer humana llamada Claire Chong, giró la cabeza hacia su consola. Varias naves se acercaban directamente. Nosotros. El casco volvió a temblar. Un impacto. Los adornos del emisario se encendieron alarmados. Jalen se tambaleó contra la pared, aferrándose a su dispositivo pectoral como si pudiera protegerlo. Rogers ni se inmutó. Su voz atravesó el caos. ¿Quiénes son? Consíganme una identificación. Manténnos en movimiento. Los miembros de la tripulación corrieron a sus puestos. Las manos presionaron los controles con fuerza, pero no hubo pánico. La nave se inclinó bruscamente, lanzando a los alienígenas de lado. Tar gruñó. Sus piernas se prepararon contra la cubierta. Las garras del emisario se clavaron en el reposabrazos, con la garganta chasqueando de miedo. «¡Salieron de en ninguna parte!», gritó Claire. «Los escudos están recibiendo impactos, ajustando el vector». Monitores. Naves hostiles se movían a través de la oscuridad, escupiendo fuego. Sus cascos brillaban con bordes dentados, sus movimientos eran agudos y depredadores. ¿Te están cazando? La palabra salió del emisario antes de que pudiera detenerlos. ¿Qué es esto? Rogers ni siquiera lo miré. Su mirada seguía fija al frente. Cada línea de su rostro reflejaba determinación. Concéntrate en su formación, intentarán cortarnos el paso. La tripulación se movió al unísono, dirigiendo la nave en un giro que hizo que el emisario, visión borrosa. Afuera, los rayos de luz pasaban tan cerca que podría jurar que sintió el calor contra su piel. Sin embargo, de alguna manera, imposiblemente, ninguna de las naves humanas rompieron la formación. Se movieron como si estuvieran atados por el instinto. Cada nave protegía a la otros, esquivando y contraatacando al ritmo. El emisario solo podía aferrarse a sentarse y observar cómo se desarrollaba la locura. Para ellos esto no era locura, era supervivencia, era una segunda oportunidad, naturaleza. Y mientras las alarmas seguían sonando, un pensamiento terrible lo agarró. Esto era solo el principio. Apenas había comenzado el caos cuando el oficial de comunicaciones gritó. Esa fue la primera vez que escuché su nombre. Y yo se dio cuenta de que nada de esto era casualidad. Los dedos de Claire Chong recorrieron su consola, alzando la voz. Identidad confirmada. Estas naves pertenecen a los Cori. Cori. El nombre impactó el puente como una onda expansiva. Los volantes de los emisarios Bari se estremecieron al oírlo. Los asaltantes Cori se rumoreaba en los sectores fronterizos. Oportunistas brutales que prosperaban con la búsqueda de comida, no con la guerra abierta. Anthony Rogers frunció el ceño y tensó la mandíbula al sentir otra ráfaga que sacudía las raíces, el muslo. Nunca había tenido problemas con ellos antes. Su confusión pesaba más que el miedo. Sonaba como un hombre armando un rompecabezas mientras se abría paso entre el fuego. Los atacantes se agolpaban, elegantes y con forma de aguja, naves marcadas con vetas de pintura carmesí que captaban la luz de las estrellas. Sus armas escupían energía fundida, avanzando hacia la formación humana en brillantes arcos. La delegación Valkyrie tropezó contra los mamparos. Sus los reguladores de respiración vibraban frenéticamente mientras el casco se sacudía. Pero los humanos respondieron al caos con unidad. Rogers ladraba órdenes cortas, cada una cortando la guarida como un martillo. Evasivo estribor, cubran el barco 3, manténganos cerca. El puente cobró vida.
Claire Chon transmitió datos de orientación mientras el piloto de la nave, Hugo Doran, giraba las raíces en un amplio giro, dejando que el fuego se coló por sus flancos. Chispas llovieron de una consola al sobrecargarse un panel, pero la tripulación no se detuvo. Cada ser humano se movía con ritmo, como partes de un solo cuerpo vivo. El Cory se acercaron más, sus naves se movían como cuchillas. Una rompió la formación y se lanzó en picado, directo hacia la nave de escolta Neo. La garganta del emisario Valkyrie hizo clic. Alarmado al ver cómo la nave más pequeña se incendiaba, sus escudos se encendieron de azul por el impacto. «Córtenlos», dijo Rogers. Chasqueó. Las raíces se lanzaron hacia adelante. Los artilleros humanos abrieron fuego, lanzas gemelas de la luz atravesó el casco de los asaltantes. La nave Cory se estremeció, su carmesí pintura que desaparece bajo las chispas y las llamas antes de estallar en una explosión silenciosa. Jaylen, el alto Valkyrie de piel color lavanda, se aferró a su dispositivo pectoral como si fuera un salvavidas. Luchan como si perdieron la cabeza, susurró, con la voz tensa por el terror. Tar se apoyó a su lado, con patrones de bronce brillando, bajo las alarmas rojas. Sus ojos, más oscuros y firmes, fijos en la pantalla, o como si lo hubieran hecho 1000 veces. El emisario no pudo discutir. Los humanos se movían con una fluidez aterradora. Los Cory los superaban en número, pero la formación de Rogers cambió, se separó y se reformó con fuerza inquebrantable. Otro impacto sacudió la cubierta. Claire gritó: «Los escudos se están debilitando. No podemos seguir absorbiendo impactos como este». «Mantengan la formación firme», respondió Rogers. «Nosotros sobreviviremos. Ganaremos». Su tono no transmitía duda ni vacilación. La tripulación obedeció. El Neo y el Trinity, dos naves más pequeñas de la flota, barrieron hacia afuera, desviando el fuego de Cory del buque insignia. Al mismo tiempo, las raíces y Morfeo atravesó el flanco de los asaltantes, disparando a un ritmo constante. Las explosiones florecieron en el vacío, mientras las naves enemigas crujieron bajo el fuego coordinado. Las garras del emisario se clavaron en el reposabrazos. Su mirada recorrió rápidamente el pantalla, rastreando pérdidas que nunca llegaron. Las naves humanas cojeaban. Los escudos parpadearon, pero ninguno cayó. Ni uno. En minutos que se extendieron como una eternidad, el ataque de los Cory flaqueó. Sus elegantes formaciones se dispersaron en carreras dispersas, barcos que se separaban desesperados. Un último barco Cory intentó atravesar la línea, solo para ser destrozada en un fuego cruzado entre la Trinidad y las raíces. Luego silencio, solo el pesado la respiración de la tripulación, el zumbido de los sistemas dañados. La advertencia aún brillaba en rojo, a través de las consolas, pero no hubo fuego enemigo. «¡Estado!», gritó Rogers. Claire escaneó sus lecturas. «Daños menores en el casco del Neo. Los escudos se agotaron en el flota. Sin bajas». Los humanos intercambiaron miradas rápidas, asentimientos y un suspiro de alivio. El emisario Valkyrie los miró atónito. Estos seres habían sido atacados sin previo aviso, superado en número, y lo hizo retroceder sin perder un alma. Las raíces enumeradas ligeramente, los paneles chispeando, su casco marcado. Sin embargo, Rogers estaba en el centro de la tormenta como si nada hubiera pasado. La voz del emisario se le escapó antes de que pudiera detenerla. «Siempre te persiguen». «¿Así?» La mirada de Rogers se dirigió hacia él, tranquila pero aguda. «No, lo que me hace me pregunto por qué hoy». Antes de que la pregunta pudiera quedar suspendida, la consola de Claire volvió a sonar. Sus ojos se abrieron de par en par. «Comandante, llamada de socorro entrante. Es de la estación Zion. Están bajo ataque». El nombre le heló la sangre al emisario. «Una estación humana, grande, bulliciosa, llena con civiles y soldados por igual». «¿Origen del ataque?», preguntó Rogers. «Las mismas firmas de identificación», respondió Claire. «El Cory. Múltiples alas golpeando el estación. Piden refuerzos. Prioridad urgente». «Y señor», tragó saliva, «somos los más cercanos. Flota. A solo 2 saltos». El puente se quedó inmóvil. Incluso el Valkyrie, la delegación pudo sentir el peso de esa revelación. Rogers frunció el ceño. Habló más para él mismo más que nadie. Por eso estaban allí.
Querían despejar el camino. Los volantes del emisario se crisparon nerviosamente. «Comandante, ¿está seguro?» «¿Es seguro ir?» Su voz delataba miedo e incredulidad. Rogers se giró completamente, sus ojos fijos en el emisario alienígena. Su voz tenía una convicción que no dejaba lugar a discusión. «Querías entender cómo pensamos. Entonces observa. Los humanos no abandonan a sus aliados. Necesitan nuestra ayuda. Entonces, ayuda». Las palabras atravesaron la cámara, definitivas e innegables. La garganta del emisario se tensó. Tragó saliva con dificultad. Su cuerpo delató su inquietud. A su alrededor, Jalen se encogió mientras las mandíbulas de Tar chasqueaban como si estuvieran desafío. Rogers se volvió hacia su tripulación. «Dile a Sion que venimos. Todos los barcos, prepárense para el salto». Los motores se encendieron. La maltrecha flota humana se alineó una vez más. Formación firme a pesar de las cicatrices. El corazón del emisario latía con fuerza, mientras las estrellas se curvaban a su alrededor. La flota lanzándose metió en la corriente. Acababan de sobrevivir a una batalla imposible. Sin embargo, allí estaban, corriendo directo hacia otro. Pensé que la primera emboscada era la lección. No me di cuenta de que era solo la invitación a algo mucho peor. La flota humana se desprendió de la corriente de aire y se adentró en un campo de batalla ya inundado de fuego. Sion se llenó la vista. Su vasta estructura anillada, brillando bajo la presión de los bombardeos repetidos. Docenas de naves lo rodeaban. Elegantes coristas Cori se movían como cuchillas de luz. Las explosiones ondulaban a través de sus secciones exteriores, mientras las torretas de defensa respondían con descargas desesperadas. ¡Santo cielo! El piloto del barco, Hugo Doran, murmuró en voz baja. Anthony Rogers se mantuvo firme en el centro del puente, observando el caos como si ya hubiera visto cómo terminaría. «Consígueme. La estación ahora». Claire Chong trabajaba rápido con la voz tensa. «Canal abierto». Ella pantalla parpadeó, revelando un humano con cicatrices y barba, con la presencia de un comandante. Su uniforme estaba chamuscado en el hombro, con la cara manchada de hollín. «Este es el coronel Steve Moss, al mando de Sion. Estamos recibiendo fuego intenso. Siguen habiendo civiles a bordo. Cientos de ellos. No podemos contenerlos solos». «No tendrás que hacerlo», Rogers respondió. «Estamos aquí. Aguanta lo más que puedas. Nosotros aguantaremos parte del calor». «Anthony», dijo Moss con un gesto sombrío con el reconocimiento brillando en sus ojos. «Eres superados en armamento». «No sería la primera vez», respondió Roger. Luego se volvió hacia su tripulación. «Todos barcos, escuchen. La prioridad es la estación. Nada se nos escapa. Vamos, moverse». Las raíces se lanzaron hacia adelante. Las naves humanas rompieron la formación y se lanzaron hacia un enjambre de armas en llamas. Las torretas iluminaron el vacío mientras el Neo y el Trinity se abrían paso, cortando el camino del enemigo mientras las raíces y Morfeo atrajeron el fuego hacia sí. Desde la ventana, el emisario Valkyrie sintió que se le tensaba la columna contra su cráneo. Los humanos se lanzaron a situaciones imposibles, conduciendo sus naves dañadas directamente al centro del asalto de los Cori. Un enemigo, la volea se estrelló contra las raíces, sacudiendo la cubierta. Las consolas chispearon. Jalen cayó al suelo, siseando de miedo. Tar lo levantó, con sus brazos con dibujos de bronce, estabilizando al Valkyrie más alto. «¡Daños a babor!», gritó Claire. «Mantengan la vista en la estación», ladró Rogers. Su voz era férrea, inquebrantable. La flota humana se abrió paso entre el enjambre de Cori, destruyendo a los asaltantes del cielo mientras protegía a los maltrechos defensores de la estación. Una nave de defensa avanzaba con dificultad, dejando una estela de humo, desde su casco, hasta que el Trinity se zambulló entre él y una salva enemiga, recibiendo los impactos destinados a rematarlo. En el puente de las raíces, las garras del emisario rasparon el reposabrazos. ¿Por qué interponerse en su camino? ¿Por qué protegerse? ¿Acaso los atacarían en lugar de retroceder? Sus palabras se quebraron por el pánico. Rogers no parecía lejos del campo de batalla en llamas, porque la gente en esa estación no tendrá otra oportunidad si fallamos. Las raíces Doran rodó con fuerza, empujando la nave por el flanco del Cori. El fuego enemigo siguió como una tormenta. Dos asaltantes se aferraron a su persecución.
lanzando rayos fundidos sobre el casco marcado por las raíces. ¡Nos persiguen!, gritó Doran. ¡Sujétenlos! Tranquilo, ladró Rogers. Dio un golpecito a la calma. ¡Morfeo! ¡Córtalos! El Morfeo se inclinó hacia adelante, lanzando una amplia descarga contra los motores de los asaltantes. Uno detonó al instante, y los fragmentos giraron hacia el vacío. El segundo giró herido, solo para ser alcanzado por un golpe preciso del Neo. La formación humana cambiaron sin problemas, tapando el hueco como si hubieran ensayado este caos. En la superficie de Zion, rastros de fuego recorrían la columna vertebral de la estación. Explosiones, ventanas destrozadas, derramando atmósfera en la oscuridad. Las torretas automatizadas escupieron hasta que se sobrecalentaron, sus barriles brillando blancos. La voz del coronel Moss interrumpió la comunicación de nuevo. «Estamos perdiendo el anillo este. Si invadir ese sector no va a suceder», Rogers lo interrumpió. «Mantengan a su gente encerrada, les ganaremos tiempo». El emisario se quedó mirando. Podía sentir su pecho oprimirse con cada maniobra, cada inmersión suicida. Los humanos lanzaron sus naves, entre el Cori y la estación, sin importarles la supervivencia. No parecían imprudentes. Parecía que morir no era incluso parte de la ecuación. Una explosión impactó las raíces. Alarmas aulló. El humo llenó las consolas traseras. Claire se limpió la ceniza de la mejilla con voz todavía firme. Los escudos casi se han ido. «Entonces lucharemos contra el oso», dijo Roger, con los ojos ardiendo. «Manténgalos fuera de esa estación». La tripulación obedeció sin dudarlo. Doran empujó la nave hacia una subida ondulada, girando en espiral a través del fuego cruzado tan cerca que el emisario juró que podía oler a quemado metal. Los asaltantes Cori los invadieron, disparando sin parar. Pero cada vez que la ruta se desvió, otra nave humana alcanzó al enemigo en un patrón cruzado, derribándolo. La visión del emisario se nubló mientras la cubierta se sacudió. Sus volantes se contrajeron sin control. Había estudiado la guerra en los archivos, simulaciones, conferencias. Nada de eso igualaba la locura de esto. Nada. De ello se desprendía que los humanos luchaban como si su propia existencia dependiera no de su propia supervivencia, sino de la de los extraños, atrapados en una estación sitiada. ¿Vale la pena todo esto? Su voz se quebró, sin intención, demasiado fuerte en el caos. Rogers finalmente giró la cabeza lo suficiente para que el emisario pudiera ver sus ojos. Duros, firmes, encendidos por el fuego, cientos de vidas están dentro. Eso lo vale todo. El emisario parpadeó, su garganta apretando. Vale la pena para los humanos. Las palabras no eran metáforas, eran una orden. Las palabras cayeron más pesadas que cualquier impacto. El emisario se quedó paralizado, su cuerpo temblando al darse cuenta de que los humanos no luchaban por estrategia ni por orgullo. Luchaban por gente que ni siquiera conocían. Afuera, Sion ardía, pero aún permanecía en pie. Y como las raíces rodaron y se lanzaron de nuevo en picado, con las armas disparando, el emisario comprendió que esta batalla estaba lejos de terminar. Los humanos resistieron, pero a cada minuto la lucha se intensificaba. Las raíces se estremecieron ante otra descarga, radial a través de sus escudos debilitados. Chispas cayeron del techo, las placas de cubierta vibrando con cada impacto. Las naves Cori presionaron con más fuerza, sus formaciones apretándose como un nudo alrededor de Sion. La flota humana había abierto brechas, sí, pero cada uno se cerró tan rápido como apareció. Anthony Rogers estaba en el centro del puente, agarrándose a la barandilla junto a su silla. La tensión le marcaba la mandíbula, pero su voz se mantuvo firme. «Mantén la presión en su flanco. No dejen que nos acorralen». Hugo Doran, con los nudillos blancos en los controles de la nave, gruñeron con los dientes apretados. «Nos estamos quedando sin espacio, señor». «Están presionando el exterior. ¡Suena!», gritó Clarechong, con la voz alta por encima del ruido de las alarmas. «Las defensas de la estación están fallando. No puedo seguir el ritmo». En la pantalla de visualización, el emisario vio a Zion ardiendo. Automatizado, las torretas seguían disparando, pero la mitad de ellas no eran más que restos retorcidos. Los escombros flotaban como huesos rotos. La nave de defensa explotó en una brillante flor de luz, y el pecho del Valkyrie se apretó como si se hubiera tragado fuego. Otro caído,
murmuró Doran. Manténganse alerta, respondió Rogers. Su voz no tembló. El emisario Valkyrie sintió que sus espinas se apretaban contra su cráneo. Cada respiración venía desaliñados, viendo a los humanos arriesgar sus vidas con tanta libertad. Luchaban como si la rendición no existiera. Sin embargo, su número disminuyó y él pudo ver el costo. Escrito en los escombros, el Trinity recibió un impacto en el ala de estribor y comenzó a girar en espiral, antes de que Doran ajustara el rumbo para cubrir su retirada. Neo se desvió para perseguir a un Cory Raider, solo para ser alcanzado por fuego enemigo. Claire golpeó su puño contra la consola y la furia se reflejó en su rostro. «No pueden aguantar así», susurró Yalen en lengua Valkyrie, con voz temblorosa. Tar respondió con un susurro. Gruñó, aunque su postura delataba su miedo. Colonel Moss informa de graves infracciones en el sector sur, añadió Claire mirando a Rogers. Si avanzan matarán a todos. ¡Adentro! Rogers la interrumpió. No levantó la voz, pero las palabras silenciaron el puente. El emisario quiso hablar para exigir la retirada, pero no pudo. Ellos humanos ni siquiera lo consideraban. La batalla continuó. Las naves Cory pululaban, como una marea, golpeando cada resquicio. Los movimientos de la flota humana se volvieron irregulares bajo la tensión, ya no fluían con el mismo ritmo. Uno a uno, sus barcos tenían nuevas cicatrices, cascos quemados, motores cojeando, las raíces se sacudieron bajo una ráfaga directa que sacudió los huesos de cada alma a bordo. Doran siseó a través de los dientes. «¿Estamos perdiendo terreno?» «Todavía no», dijo Rogers con firmeza. Pero incluso él sabía que no podían durar mucho más, y entonces la luz desgarró el espacio real como los cielos se abrieron. Una nueva formación de naves emergió de la corriente. Estandartes humanos brillaban a través de sus cascos. Los motores ardían, los cañones ya disparaban antes de que el Cory pudiera reaccionar. La flota de refuerzo atacó la retaguardia enemiga, abriendo fuego con furia implacable. Los vítores estallaron en todas partes. El puente de las raíces. La voz de Claire sonó más fuerte. ¡Refuerzos! ¡Ya están aquí! La formación de Cory flaqueó. Los Raiders se separaron para interceptar, pero el nuevo, las naves humanas los atravesaron como un trueno. Las explosiones salpicaron el vacío. Los cascos de Cory fueron destrozados por la repentina tormenta. «Avancen con ellos», ordenó Rogers. «Todas las naves, alcancen su núcleo». La maltrecha flota avanzó con renovada fuerza, alineándose con la nueva oleada de refuerzos. El vacío iluminado con corrientes de fuego, los cañones de los acorazados tronaron contra la armadura de Cory. Pero el enemigo no había terminado. Los incursores de Cory se reagruparon y contraatacaron con una coordinación feroz. Más naves humanas cayó, atrapado en el brutal intercambio. Sion gimió mientras su debilitada estructura absorbía otro bombardeo. «Estructural, el daño se está extendiendo», advirtió Claire. Si esto continúa, sus palabras se interrumpieron cuando una oleada de luz dividió la oscuridad. Una segunda flota de refuerzos emergió de la estela, más grande que la primera. Su formación se extendió ampliamente, rodeando el campo de batalla como un muro de acero. El puente de las raíces estalló de nuevo en vítores. Doran rió con los dientes apretados. «¿Ahora es una feria pelea?» «No», corrigió Rogers con los ojos encendidos. «Ahora es nuestro». El segundo, la oleada desató su potencia de fuego. Las líneas de Cory se derrumbaron bajo la presión. Los barcos se desintegró en una lluvia de llamas y escombros. La flota humana avanzó en oleadas. Cada empuje se adentraba más. La formación enemiga. En la pantalla, el emisario observaba con asombro. La marea habían dado la vuelta. Donde momentos antes reinaba la desesperación, ahora la esperanza brillaba en los cañones de las naves humanas. Los asaltantes de Cory dispersos, algunos destruidos en su huida, otros retrocediendo con los motores rugiendo. «Sigue presionando», ladró Rogers. «No dejes que se reagrupen». El vacío se llenó de escombros. Las voces de Cory se filtraron, canales interceptados, desesperación en cada palabra. «¡Retírate, retírate!» Ellos humanos están ahogados por la estática. El emisario se quedó paralizado, con el pecho agitado, garras temblorosas. Había visto cómo la derrota casi se convertía en una fuerza imparable en cuestión de segundos. Los humanos no solo luchaban por sobrevivir, luchaban por ganar. Las últimas naves,
Cory rompieron la formación y se dispersaron en la oscuridad. Los motores se encendieron. Mientras huían, su ataque, una vez coordinado, se disolvió en el caos. El campo de batalla ahora pertenecía a los humanos. El puente se sumió en un tenso silencio, roto solo por el zumbido de los sistemas que se esforzaban por recuperarse. Roger se irguió su mirada fija en el enemigo que huía. Su voz, firme y baja, llegó a través de la habitación. Eso es lo que pasa cuando te enfrentas a nosotros. El emisario solo pudo mirar fijamente. Contra todo pronóstico, los humanos habían cambiado el rumbo. No por su número, ni por naves más fuertes, sino por pura negativa a romper. Y aunque el enemigo huyó, el emisario lo sabía. No fue el final de la victoria. Fue solo el comienzo de algo mayor y mucho más peligroso. Pensé que la batalla había terminado, pero me equivoqué. Las raíces se atascaron con fuerza contra él. El armazón de Sion estaba maltrecho. Las abrazaderas de acoplamiento crujieron al engancharse. El metal, raspando metal, y la esclusa de aire se abrió con un silbido. Anthony Rogers fue el primero en avanzó, sus botas golpeando la cubierta con el peso del agotamiento oculto tras su propósito. El emisario seguido, flanqueado por Jalen y Tar, la sensación de blindaje quemado y combustible quemado inundando sus sentidos. El coronel Stephen Moss esperaba, con el uniforme chamuscado y un brazo envuelto en una férula provisional. Sus ojos oscuros parpadearon sobre los humanos maltratados que desembarcaban detrás de Rogers. Luego a la delegación Valkyrie. Su voz transmitía la cruda borde de alguien que había estado en el centro de la tormenta. «¡Llegaste rápido!», dijo Moss, agarrándose el brazo de Roger. «Si no lo hubieras hecho», señaló los agujeros irregulares en la estación. «Las paredes del pasillo. Este lugar sería un desastre». Rogers esbozó una sonrisa cansada. No podía dejar que te divirtieras solo. El pasillo que los rodeaba estaba lleno de vida. Caos. Los médicos corrían con camillas. Los civiles se tambaleaban bajo mantas de lámina térmica, ojos abiertos y hundidos. Ingenieros con manchas de aceite. Los uniformados gritaban órdenes mientras arrastraban cables eléctricos hacia empalmes ennegrecidos. Chispas crepitaban en las lámparas del techo, bañando la cubierta con pequeños destellos de luz. Claire Chong vio a un pequeño grupo de niños acurrucados cerca de un mamparo dañado. Su guardiana habló rápidamente para calmarlos. Se arrodilló y les entregó una barra de raciones con una suave sonrisa antes de apresurarse a regresar a su puesto de consola. La mirada del emisario se detuvo en ese intercambio. En la cultura popular, los civiles habrían estado escondidos, completamente protegidos del peligro. Aquí, los humanos se arrojaban al fuego por extraños. E incluso después llevaban armas y consuelo en la misma boca. Fue una locura. Era admirable. Se adentraron más en la estación. Ellos daños empeoraron a medida que avanzaban. El blindaje del casco se arqueó hacia adentro por los impactos. Una sección del suelo del pasillo se había derrumbado, lo que los obligó a subirse a un andamio temporal. Tar murmuró en la lengua de Valkyrie, este lugar es una tumba. Pero Rogers no se detuvo. Dentro en el centro de mando, el caos no era menor. Decenas de oficiales trabajaban en ráfagas de actividad superpuestas. Pantallas parpadeaban con informes de bajas, escasez de recursos y fallos defensivos. Rogers Moss y el emisarios movió hacia la mesa central, donde los feeds tácticos transmitían datos sin procesar. Yenen se acercó a Moss, pálido y tembloroso. «Coronel, hemos estabilizado la energía en el anillo norte. Pero los generadores del escudo exterior siguen fuera de línea. Haz lo que puedas», respondió Moss. Su voz era cortante, pero no cruel. «Las vidas dependen...». El emisario escuchó esas palabras y pensó en los cientos de personas que se encontraban en esta estación. Cada orden, El riesgo se mide en función de ellos. Sin cálculo de ganancias, sin estrategia aislada, solo vidas. Pasaron algunas horas. Las reparaciones avanzaban lentamente. Los ingenieros, cubiertos de grasa, los trajes se subían a las máquinas medio muertas. Los civiles se arrastraban por puestos de socorro improvisados donde los médicos trataba quemaduras y fracturas con poca luz. El emisario Valkyrie paseaba por el tranquilo rincón de la cubierta de mando, registrando pensamientos para su informe final. «Actúan como si ninguno de ellos fuera reemplazable», murmuró en el grabadora. «Cada individuo les importa.
Se arriesgan a la destrucción, no por gloria, no por los recursos, sino por los demás. Y aún así se preparan para luchar. De nuevo. Cuando el equipo de Roots regresó de una reunión informativa, Moss los recibió en la mesa. El brazo ahora está envuelto en vendas limpias, su rostro está sombrío. Las reparaciones son lo suficientemente buenas como para... Hagan que sus naves vuelvan a estar operativas, dijo. No son perfectas, pero volarán. Rogers asintió una vez. Con eso basta. Nos reagruparemos y seguiremos adelante. Pero mientras las palabras salió de su boca, uno de los operadores de la estación se levantó de su consola, con voz aguda y alarmada. Con él, nuevo contactos entrantes. Todos se giraron. Rogers se acercó a Moss mientras la pantalla central se movía, llenándose con docenas de puntos nuevos que se deslizaban dentro del alcance, más grandes que antes y acercándose rápidamente. «Informe», ordenó Moss, con tono cortante. Las manos del operador temblaron ligeramente mientras ajustó la alimentación. Múltiples firmas, naves Cori y mucho más ellos. Rogers se inclinó ligeramente con la mirada fija en la pantalla. Por eso, nos habían golpeado antes. Estaban despejando el camino. La cubierta de mando vibraba con voces frenéticas. Los ingenieros gritaban. Confirmación. Los oficiales transmitieron órdenes de desplegar las alas defensivas. El emisario sintió una opresión en el pecho y la columna vertebral. Se retorció de pánico. Se giró hacia Moss, incapaz de contenerse. ¿Estás en guerra? ¿Con ellos? Moss negó con la cabeza lentamente, con la voz apagada. No hasta hoy. Nunca había visto algo así. El emisario dio un paso al frente, con la voz débil. ¿Entonces no deberíamos? ¿No deberíamos? ¿Se retiran? Ya lo han demostrado. El mundo del entrenamiento aún espera. Pero Rogers ni siquiera giró su cabeza. Ya estaba dando órdenes. Que todas las naves que aún puedan volar vuelvan a la formación. Reparen los cascos dañados. No me importa si parecen colchas de retazos. Solo haz que se muevan. La voz de Moss retumbó. Nos coordinaremos. Desde la estación. Mantendremos a los civiles a salvo mientras podamos. El emisario cerró la boca. Su protesta se marchitó en su lengua. Se dio cuenta de que no habría retirada. No para los humanos. En cuestión de minutos, las bahías del hangar La Vida volvió a retumbar. Los barcos rugieron desde sus amarras. Sus cascos destrozados brillaban con recientes marcas de soldadura. Los mecánicos gritaron las comprobaciones finales mientras los motores se encendían. Rogers cruzó la cubierta con su tripulación a su lado, un paso que irradiaba propósito. El emisario se quedó en la cubierta de mando, obligado a quedarse atrás mientras los humanos avanzaban, avanzando una vez más. A través del cristal reforzado de la estación, observó las naves. Se despegaron, formando un escudo maltrecho pero firme alrededor de Zion. En los monitores, la flota Cori se acercaba. Decenas de firmas enemigas se movían en líneas disciplinadas y el vacío mismo parecía inclinarse ante su avance. El emisario Valkyrie presionó sus garras contra el borde de la consola, esforzándose por mantener la respiración. A su alrededor, los humanos se movían, con serena eficiencia, voces nítidas y claras. Nadie corrió, nadie dudó. Se prepararon como si su destino ya estuviera decidido. Sin embargo, ninguno se rindió a la desesperación. Los pensamientos del emisario se agitaron. Regresan allí, con cascos rotos y desgarrados, barcos como si nada hubiera cambiado. Conocen las probabilidades y aún así se niegan a que cada uno lo afronte solo. Esto no es lógica, esto no es estrategia, esto es algo más, algo que no entiendo. Las pantallas llenas de formas de las naves humanas se sumergían de nuevo en la oscuridad. Los motores brillaban como antorchas contra el tormenta inminente. El emisario tragó saliva con dificultad. La batalla no había terminado. Era solo comenzando de nuevo. La segunda batalla llegó más rápida, más pesada, como si el enemigo hubiera aprendido. Apenas había terminado de sonar la primera alarma cuando la estación volvió a temblar. Desde la ventana sobre la cubierta de mando, el Cori apareció a la vista. Docenas de naves saliendo de la corriente como depredadores que regresan a la presa. Sus cascos brillaban con marcas carmesí. Sus movimientos son más precisos y nítidos que antes. «No pierden el tiempo», el coronel Stephen Moss murmuró, con la mano apoyada en el borde de la mesa táctica. «Van directo hacia nosotros». La flota de Anthony Rogers ya estaba afuera,
con los barcos reparados, poniéndose en formación, a pesar de las soldaduras frescas y placas expuestas. Sus motores ardían mientras formaban una estructura irregular línea frente a Sion, desafiando al enemigo a intentarlo de nuevo. La primera salva impactó. Explosiones ondularon a través de los escudos de la estación, enviando temblores a través de la cubierta. Los oficiales se estabilizaron, las voces elevado por encima del zumbido de los sistemas en tensión. El emisario Valkyrie sintió que sus volantes se aplastaban contra su cráneo, mientras chispas llovieron de un panel roto. Su pecho se encogió con la inconfundible certeza de que en ese segundo, la batalla sería peor. En los monitores, la voz de Rogers interrumpió la transmisión. Mantengan la línea. Nadie logra pasar. Las naves humanas respondieron con fuego. El Trinity y el Neo se abrieron paso, lanzando corrientes de energía a través del flanco enemigo. Las raíces, maltratadas pero sin doblegarse, se dirigió hacia el centro, sus cañones escupiendo brillantes descargas. El Morfeo los acompañó, atacando a los Cori con una precisión brutal. La delegación de Valkyrie se aferró a la cubierta de mando barandilla, mientras el vacío exterior volvía a estallar en caos. Jalen, alto y tembloroso, siseó entre dientes. Ellos luchan como si nada les hubiera pasado. Tarik, su carropace con vetas de bronce rígidos por la tensión, gruñeron de vuelta. ¡O como si hubieran nacido para esto! El emisario no dijo nada. Sus garras arañaron el borde de la consola, cada golpe fuera martillándole los nervios. Los Cori presionaron con más fuerza, haciendo pasar más naves por las brechas. Las defensas de Sion se encendieron punto a la oscuridad. Las torretas automatizadas disparaban rápidamente, pero el sistema ya mostraba tensión. «¡Están atacando a...! «¡Sector norte!», gritó un oficial a Moss. «¡Refuércense con equipos de ataque!». Moss ordenó con voz áspera pero firme. «Mantengan a los civiles en movimiento hacia el anillo interior». Los preparativos humanos esta vez fueron más precisos. Sus líneas se mantuvieron más largas, sus maniobras más ajustadas, como aunque habían sacado fuerzas de la primera batalla en lugar del agotamiento, la tormenta seguía presionando. Entonces, inesperadamente, otro destello de luz irrumpió en el espacio real. Naves de refuerzo, frescas y sin marcas, se desprendió de la corriente de aire. Su llegada provocó vítores en la cubierta de mando. «No se lo esperaban», dijo Moss, casi con una sonrisa que rompió su expresión severa. El emisario lo vio en los monitores. Una nueva oleada humana se estrelló contra la retaguardia de Cori, quemando naves que se creían intocables. Las líneas enemigas se hundieron bajo el peso repentino. Por un momento pareció que la marea iba a romperse, pero el Cori se adaptó. Sus asaltantes se abrieron paso, deslizándose más allá del frente para lanzarse hacia la propia estación. «¡Están abriéndose paso!», gritó un Enen. El primero, los impactos sacudieron el casco del Sion. Los paneles superiores se desprendieron y se estrellaron contra la cubierta. Las explosiones destrozaron el pasillos exteriores, dispersando a civiles y soldados. Las luces se atenuaron, parpadeó y luego se estabilizó bajo los sistemas de emergencia. El emisario se tambaleó, apoyándose contra la pared. Su compañero también forcejeó. Jalen agarraba su regulador, Tar cargaba su dientes en desafío. La siguiente explosión golpeó más cerca. La cubierta se sacudió violentamente tirándolos a todos al suelo. Los gritos resonaron por el pasillo. El emisario se giró a tiempo para ver cómo una sección del mamparo se rompía, arrojando fragmentos de metal dentados por el pasillo. Uno de ellos golpeó a Jalen en el costado, dejándolo tendido en el suelo, con su piel lavanda desgarrada. Su regulador chispeó. Gritó retorciéndose de dolor mientras la sangre se filtraba entre sus garras. El emisario se lanzó hacia adelante, pero otro temblor lo derribó. El fuego de Cori azotó la estación de nuevo y el pasillo se encogió al estallar las llamas de un conducto roto. Jalen yacía expuesto, apenas consciente. Entonces otro golpe golpeó. El techo sobre el metal se quebró y chirrió al ceder. El emisario se congeló demasiado lento, y entonces un movimiento borroso cruzó su visión. Un humano. El hombre era de hombros anchos, con el uniforme manchado de ceniza y un sencillo chaleco protector ceñido al pecho. Sin vacilación se arrojó al suelo, cubriendo el cuerpo de Jalen con el suyo. El colapso golpeó el corazón en un instante. Más tarde,
Fragmentos y fuego cayeron como lluvia, golpeando la espalda del humano y hombros. Gruñó de dolor, pero no se movió, protegiendo al alienígena debajo de él como si fuera un instinto. Ellos volantes del emisario temblaron de sorpresa. Su garganta crujió mientras observaba paralizado. El humano ni siquiera conocía a Jalen. No tenía ninguna obligación, ningún vínculo, ninguna razón. Y aún así, lo arriesgó todo sin pensarlo dos veces. Cuando el bombardeo amainó, otros se apresuraron a entrar. Los médicos sacaron al humano y a Jalen de los escombros, colocando camillas debajo de ellos. El humano tosió, con sangre en la comisura de la boca, pero los despidió con un gesto de desafío. «Revísalo primero», ordenó, señalando con la barbilla al Valkyrie. El emisario permaneció rígido, con el pecho latiendo con fuerza. Había visto a humanos luchar como locos, pero esto era diferente. Sacrificio, no por los suyos, ni siquiera para otro humano, sino para alguien ajeno, alguien desconocido. La voz de Moss atravesó la neblina. «Llévenlos a la enfermería ahora». El pasillo se despejó, con urgencia, pero el emisario permaneció inmóvil, con las garras temblando contra las palmas. Su mente daba vueltas, incapaz de comprender la simplicidad de lo que acababa de presenciar. En la cubierta de mando, otro oficial alzó la voz, sosteniendo un auriculares. «Connell, hemos interceptado una transmisión del Cori, reprodúcela», Moss ordenó. Los altavoces crepitaron con estática, luego se oyeron voces ásperas y gutural. «Este sector será nuestro». Los humanos lo construyeron pensando que era débil, presa fácil. La estación caerá, y con ella el resto se dispersará. Moss intercambió una mirada con Rogers por la transmisión. Ninguno habló. Ambos hombres sabían lo que se había revelado. El emisario tragó saliva con dificultad. Sus volantes temblaron mientras escuchó la arrogancia alienígena, la certeza de que Sion se derrumbaría. Y entonces miró a su alrededor a los humanos quemados. Todavía en sus puestos, los médicos llevaban a sus compañeros al lado del soldado que lo había protegido, ante la calma inquebrantable en los ojos de Rogers. Los Cori habían creído que Zion era un lugar fácil, punto objetivo. No contaban con que fuera humano. Ese error ya les había costado caro, y el emisario lo sabía. Les costaría aún más antes de que esto terminara. Pensé que lo peor ya había pasado. Entonces Rogers hizo algo que todavía no puedo explicar. El enemigo no se había ido. Incluso después de ser rechazados una vez, sus naves se quedaron como lobos, dando vueltas, esperando la debilidad. Las raíces cojeaban en el vacío, lleno de cicatrices y humeante, con sus escudos parpadeando, pero aún con vida. Desde la cubierta de mando de la estación, pude ver a Roger de pie en su silla en la señal principal, el resplandor de las llamas reflejándose del metal que lo rodeaba. Parecía un hombre que ya había tomado su decisión. «Anthony», dijo el coronel Stephen Moss, inclinándose cerca de la pantalla. «Su nave líder está presionando más. No vamos a resistir si nos desgarran aquí». Roger, su rostro no se movió. Su voz era baja, firme, casi demasiado tranquila para lo que estaba diciendo, sugiriendo. «Si creen que somos débiles, vendrán directamente a por nosotros». Moss entrecerró los ojos, sus ojos. «Y cuando lo hagan, serás el primero en arder». Rogers se dedicó una leve sonrisa, como si ya hubiera aceptado esa verdad. Entonces, quemar. Ni la estación, ni la gente dentro. Las palabras me golpearon más fuerte que el bombardeo exterior. Mis garras se clavaron en la barandilla. Al darse cuenta de lo que pasaba, no estaba fanfarroneando. En las cámaras externas, las raíces comenzaron a tambalearse. Sus propulsores chisporrotearon. Su morro se inclinó como si los sistemas fallaran. Para mí parecía real, demasiado real. Chispas salían de su casco y se desvió justo lo suficiente para vender la mentira. «El comandante Rogers está perdiendo el control», gritó uno de los oficiales de la estación con voz aguda. «¡Pánico!». «¡No!», espetó Moss, con los ojos fijos en la pantalla. «No se está volviendo loco, está ofreciéndolo». Los Cori vieron lo que querían ver. Los depredadores irrumpieron, una cuña de sus barcos separándose de la línea principal, abalanzándose sobre las raíces como carroñeros tras una bestia moribunda. Sus cañones iluminaron la oscuridad, impactando la nave de Roger. En la señal del puente, Joe vio a su piloto, Hugo Doran, presionando los controles.
manteniendo las raíces perfectamente alineadas en su trayectoria. Claire Chong pulsó comandos en su consola, agotando la poca energía que les quedaba. Su rostro estaba cubierto de sudor y ceniza. Cada impacto hacía que el barco se estremeciera más fuerte, pero mantuvo su rumbo, atrayendo al enemigo. «Más cerca», ordenó Rogers, su voz firme. «Que piensen que hemos terminado». En el centro de mando de la estación, los ingenieros ya estaban trabajando en una consola para calibrar una de las pocas defensas automatizadas que aún estaban en línea. Un cañón masivo incrustado profundamente en el marco de Zion, apenas funcional después de las barcazas anteriores, saltaron chispas mientras luchaban por devolverlo a la vida. «La energía es inestable», advirtió uno de ellos. «Estabilizadlo», disparó Moss, de vuelta. «Solo tendremos una oportunidad». La nave líder Cory se abalanzó. Su carmesí el casco brillaba bajo el calor de sus propias armas. Abrió fuego de nuevo, desgarrando el costado de la raíz, el humanobuque insignia, placas desprendiéndose, atmósfera ventilándose en ráfagas controladas. Y aún así, Rogers mantuvo el rumbo. En la transmisión, Doran maldijo en voz baja. «Nosotros no aguanto más esto». «Manténganlos firmes», respondió Rogers. «Solo un poco más cerca». Desde donde estaba quería gritarles que pararan. Cada instinto me dijo que la nave sería destrozada antes de que cualquier plan tuviera éxito. Sin embargo, ninguno de los humanos se inmutó. Se quedaron en sus puestos, cabalgando sobre el fuego como hombres atados a las fauces de una bestia. Cory se comprometió por completo ahora. La nave de su líder se acercó rápidamente, flanqueada por escoltas, ansiosa por asestar el golpe mortal. «¡Ahora!», gritó Moss y su voz hizo temblar la cubierta de mando. «¡Fuego!». El cañón de la estación explotó. Una sola explosión, más brillante que cualquier otra en el campo, atravesó el vacío y se estrelló directamente contra la nave insignia Cory. La nave no se derrumbó, explotó. Una llamarada blanca y candente estalló hacia afuera, destrozando a sus escoltas en la explosión. La onda expansiva se extendió por el campo, dispersándose. Las formaciones enemigas se sumieron en el caos. La cubierta de mando rugió con estruendo. Los oficiales vitorearon, golpeando las consolas con los puños. El alivio inundó el aire, como una inundación que rompe una presa, pero no pude animarme. Mis ojos se clavaron en el pasto donde las raíces aún ardían. Rogers se mantuvo erguido en su puente, iluminado por el fuego mientras su barco se alejaba lentamente del borde de la explosión. Había mantenido la línea hasta el último segundo, y había funcionado. La charla enemiga interceptada sangraba por los altavoces, frenética y cruda. Su locura no tiene fin. Retrocede. Retrocedan. Luchar contra humanos no vale la pena. 1 a 1, los Cory se desmoronaron. Formación. Los motores se encendieron mientras se alejaban de Sion, retirándose al vacío. Algunos intentaron reagruparse, pero el pánico se extendió más rápido que las órdenes. En cuestión de minutos, sus fuerzas se dispersaron retrocediendo en la estela y desapareciendo en la oscuridad. Los monitores mostraban que el campo de batalla se despejaba, con los restos flotando donde momentos antes la muerte se acercaba. La amenaza había desaparecido por ahora. Los aplausos y las risas llenaron la cubierta de mando. Los humanos se abrazaron por los hombros, alzando la voz en señal de celebración. Los mecánicos corrieron para estabilizarse sistemas, pero sonreían mientras trabajaban. Moss se apoyó pesadamente en la mesa, respirando hondo. Él, pero sus ojos brillaban de orgullo. Volví la mirada hacia los médicos que pasaban corriendo. Llevaban a Jalen, con el pecho atado con vendas frescas junto al humano que lo había protegido. El chaleco del hombre estaba quemado. Su brazo envuelto se vistió apresuradamente con ropa, pero saludó débilmente a la multitud que lo vitoreaba, desviando la atención de sí mismo. No pude apartar la mirada. Mi compañero estaba vivo gracias a él, y a mi alrededor, los humanos consideraban el acto como natural, como si arriesgar la vida por un extraño fuera algo normal. Mi pecho, tenso, atrapado entre el miedo y la admiración. Rogers acababa de jugar con su propio barco. Un soldado había lanzado se convirtió en fuego por alguien que ni siquiera era de su especie. Estas personas eran imprudentes, impredecibles y aterradoras. Y sin embargo me di cuenta, mientras observaba a sus maltrechas tripulaciones abrazarse, que estaban
Exactamente el tipo de aliados que ningún enemigo podría permitirse subestimar. Cuando se calmó el polvo, pensé que finalmente respiro. Entonces supe la verdad sobre los humanos. El campo de batalla afuera de Sion no había más que escombros, cascos rotos flotando silenciosamente, el cicatrices de la lucha pintadas en el vacío. Dentro de la estación, los humanos se movieron con la misma urgencia que habían mostrado durante el combate, solo que ahora era para reparaciones y recuperación. Rogers y La tripulación no descansó. Se unieron a los hombres de Moss, transportando escombros, ayudando a los civiles, reparando las placas quemadas con cualquier cosa que pudiera contener el aire. Los seguí, mis garras golpeando la cubierta, mis volantes temblando de fatiga. Habían pasado horas desde la retirada enemiga. Sin embargo, ellos humanos seguían trabajando como si la lucha continuara. Esperaba celebración, indulgencia y arrogancia después de semejante victoria. En cambio, vi hombres y mujeres cansados, con los brazos vendados y el rostro manchado de humo, manteniendo viva la estación con sus propias manos. Rogers pasó junto a un médico que llevaba a uno de mis compañeros, Jalen, todavía pálido, con el pecho envuelto en capas de tela humana. El comandante colocó una mano sobre la camilla mientras pasaba. «Estará bien. Asegúrate de que reciba la atención adecuada». Su tono no era formal. Era personal, como si Jalen fuera uno de los suyos. Para cuando la estación estaba estable, la flota humana se había reorganizado, dañada, remendada, pero lista. Rogers llamó a su tripulación de vuelta a sus barcos, su voz, pero firme. «Hemos hecho nuestra parte aquí. Ahora nosotros sigue adelante. Sion puede resistir». Y así, horas después de que terminara la batalla, se fue. Los motores de las raíces volvieron a zumbar, maltratados pero no rotos, alejándose de la estación marcada. Las otras naves las siguieron, rastros de luz que marcaban nuestra salida. Detrás de nosotros, Sion ardía pero sobrevivía, y los humanos, a bordo saludaban desde sus ventanas destrozadas como si nada pudiera apagar su espíritu. El viaje al mundo del entrenamiento fue más corto de lo que esperaba. Quizás había perdido la noción del tiempo después de tanto caos. Quizás simplemente no quería llegar, temeroso de lo que más pudiera ver hacer a estas criaturas. Cuando la corriente de aire nos liberó, la vista que tenía ante mí era diferente a todo lo que había imaginado. Un mundo de valles verdes y mares plateados. Extendido abajo, envuelto en el resplandor de anillos orbitales llenos de naves más pequeñas, los campos de entrenamiento humano. Mientras nuestra flota entraba lentamente en órbita, el control de tráfico nos saludó de inmediato. El rostro de un joven oficial apareció en la pantalla de Roger, con los ojos abiertos de par en par ante el estado de los barcos. «Comandante Rogers, señor, se ve fatal. Se topó con... ¿Hay algún problema en el camino?» Rogers se rió entre dientes, el sonido crudo pero ligero. «Podrías decir eso, pero trajimos compañía». Me miró con un destello de humor en su rostro, ojos cansados. El oficial levantó una ceja y luego sonrió. «Bueno, todavía estás de pie. Eso es lo que importa. Bienvenido a casa, comandante. Tendremos bahías de aterrizaje despejado». La flota descendió, con los cascos maltratados brillando a la luz del sol. A medida que las raíces tocaron la plataforma principal, los humanos corrieron hacia adelante, saludando, gritando saludos, algunos aplaudiendo. El blindaje chamuscado del barco, como si fuera un viejo amigo que regresaba de la guerra. Al salir, sentí el calor del aire de su mundo por primera vez. Olía a sal y tierra, extraño y pero aún así. Después de tanto tiempo en el vacío, nos encontramos con seres humanos reunidos a nuestro alrededor, sonriéndonos, aunque sus ojos se posaron en Jalen, que todavía llevaba sus vendas. Preguntaron Rogers lo que había sucedido. Sus voces eran indiferentes a pesar del evidente horror de nuestras cicatrices. «Tuvimos algunos baches en el camino», Rogers dijo con una sonrisa torcida. «Nada que no pudiéramos manejar. La tripulación a su alrededor se rieron, no con amargura, sino como si la simple subestimación les diera fuerza. Me sorprendí mirando fijamente hacia él, luego hacia los humanos que descargaban suministros, dándose palmadas en los hombros, sonriendo por el cansancio. No había pesadez en ellos, solo persistencia. Nos llevaron a las profundidades de las instalaciones.
El hombre que nos recibió en la entrada era el coronel Jones Brown, comandante de la base de entrenamiento. Era corpulento, su uniforme estaba impecable, a pesar del polvo en el aire. Su voz transmitía la autoridad de quien había construido este lugar con sus propias manos. «Rogers», dijo, agarrando el brazo del comandante, «me alegra verte con vida. Veo que has traído a nuestros invitados». Su mirada se dirigió a mí, y mis compañeros no fríos, sino firmes. «Bienvenidos al confín de las estrellas de la Tierra. Descubrirás que aquí entrenamos para algo más que nosotros mismos». Nos guió por los terrenos, sus palabras, sirviendo como guía y declaración. Entrenamos como unidades, no como individuos. Un soldado solo puede luchar, pero un soldado con hermanos lo cambia todo. Ya verás. Su voz se desvaneció entre las imágenes que nos rodeaban. Vi humanos corriendo por campos de obstáculos, con sus botas golpeando tierra al unísono, gritos que resonaban como una sola voz. Vi grupos entrenando en campo abierto. En los patios las armas de madera crujían contra los escudos mientras los instructores gritaban correcciones. Algunos escalaban paredes escarpadas. Con nada más que sus manos y cuerdas, se levantaban unos a otros cuando uno resbalaba. Otros arrastraban pesados trineos por el suelo, sudando, gruñendo, sin soltarse nunca, hasta que todo el equipo cruzó la línea junto. A donde quiera que miraba, había lucha. Y a donde quiera que miraba, nadie la enfrentaba. Solo. El sonido de su entrenamiento se mezclaba con los latidos de mi corazón. Todavía podía escuchar el rugido de la nave de Rogers bajo fuego. Aún podía ver al soldado humano lanzándose sobre Yalen sin vacilación. Las imágenes de los muros en llamas de Sion coexistían con estas nuevas visiones de los humanos. Reír, entrenar, empujarnos unos a otros hasta límites que no creía posibles. Y ahora, de pie frente a ti. Todavía puedo sentir el peso de todo ello. Batallas, el fuego, los momentos en que pensé que no volvería. Dije, para mí, esto era solo una misión de observación. Creí que observaría desde una posición segura, distancia. Pero lo que viví no fue nada de lo que jamás imaginé. Nunca esperé sentarme dentro de un barco usado como escudo. Nunca pensé que vería a un hombre arrojarse por encima, alguien de otra especie. Nunca imaginé que una tripulación entera arriesgaría todo por lo que llaman un ser superior. Bien. Por eso me presento hoy ante este consejo y les doy mi veredicto. Son locos, pero valientes. Son leales. Y son los mejores aliados que podríamos desear. Hola, humano espacial. Si quieres apoyarnos y dar aún más apoyo al canal, considere unirse a la membresía. Es una pequeña ayuda, pero significa mucho y mantiene vivo este universo. Simplemente consulta el botón para unirte o el enlace en la descripción. Ah, y una última cosa, he elegido otro video para que lo veas. Solo haz clic en la tarjeta aquí o aquí si quieres la lista de reproducción completa. Nos vemos allá.